releer los versículos para aquellos que escuchen el audio después. Es Efesios 4, versículos del 1 al 10. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu con que fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Estos pasajes, hermanos, ya comenzamos nuestro estudio la semana pasada, hablando de las riquezas de su gracia, pero enfocado hacia la unidad de la iglesia. Y veíamos en la iglesia una riqueza espiritual que Dios tiene para nosotros en la persona de Cristo, que realmente muy pocas personas y cristianos en la actualidad disfrutan o valoran. Entonces, la idea de estos estudios, hermanos, es que nosotros podamos no solamente aprender que tenemos gran riqueza espiritual en Cristo, sino que aprendamos a valorarlo, a cuidarlo y a perseverarlo y transmitírselo a aquellos que también lleguen a venir con nosotros a la iglesia. La palabra que acabamos de leer en Efesios nos enseña acerca de la riqueza de su gracia en la unidad de la iglesia. Nos quedamos la semana pasada en este pasaje, en el que dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este versículo, hermanos, se me hace especialmente importante en estos pasajes de Efesios, porque dice que nosotros tenemos que guardar solícitamente, es decir, es una acción activa, continua del cristiano, de guardar la unidad que tiene con los hermanos en el Espíritu Santo. Y lo que se me hace especialmente hermoso de este pasaje es que no dice que lo tenemos que construir. ¿Sí se fijan que no dice eso? Dice solícitos en guardar. No dice solícitos en construir. Construir implicaría que no lo hay, que tenemos que nosotros hacerlo, que no hay factor que nos una, que no hay un espíritu en común, que no hay una fe, no hay un bautismo, no hay una doctrina que nos unifique, y que entonces nosotros tenemos que procurar encontrar las razones que nos puedan unir como iglesia en Cristo. Pero eso no dice la palabra. La palabra dice que tenemos que estar solícitos en guardar la unidad. Eso significa, hermanos, que el simple hecho de ser todos nosotros creyentes en el mismo Señor, que todos nosotros hayamos entregado nuestras vidas a Cristo, ya de entrada tenemos una unidad que es mucho más fuerte que cualquiera que nosotros mismos podamos llegar a construir. Sin embargo, vemos iglesias que más bien procuran cuidar una unidad a través de cosas externas, a través de eventos, a través de actividades, a través de tal vez salidas, a través tal vez de grupos demográficos, ¿no? Ya sea mujeres, hombres, jóvenes, estudiantes, casados mayores, personas ya en una edad avanzada. Entonces las iglesias parece que están intentando formar vínculos, pero nosotros tenemos que entender que una riqueza espiritual en Cristo es que nosotros ya tenemos un vínculo entre nosotros. Y la instrucción de Pablo no es en construirlo, sino es en guardarlo. La pregunta entonces es: ¿cómo se guarda el vínculo que tenemos en el Espíritu Santo? Dice que tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, que la manifestación de ese vínculo que tenemos es que haya paz entre nosotros. Una iglesia dividida no es una iglesia que tiene paz. Una iglesia fragmentada, una iglesia conflictuada, una iglesia en la que hay grupos, no es una iglesia que tiene unidad. No es una iglesia que tiene el vínculo de la paz en el Espíritu Santo. Y eso, hermanos, no es algo que se va a dar artificialmente. No es algo que va a venir también de la casualidad. No es algo que va a venir nada más porque nos congreguemos, sino que dice Pablo que es algo que nosotros tenemos que cuidar. Solícito significa que nuestra mente, que nuestro esfuerzo
tiene que ser hacia guardar ese vínculo. Porque ese vínculo, hermanos, sí se puede llegar a perder. No en el sentido de que ya nos odiemos o de que no nos hablemos, sino en el sentido de que si nosotros no procuramos guardar la paz, si nuestra disposición no es a guardarla, entonces nosotros podemos comenzar a tener conflictos entre nosotros. Uno de los pleitos en el tiempo en el que Pablo escribía esto, lo sufrían, por ejemplo, los Gálatas, personas a las que les está escribiendo en esta carta. También los corintios llegaron a tener conflictos por ese tipo de problemas, perdón, dije Gálatas, Efesios. También los Gálatas tuvieron ese conflicto, también los corintios tuvieron ese conflicto. Entonces Pablo hizo instrucciones acerca de guardar ese vínculo en la paz. Y aquí viene la importancia, en dónde o en qué circunstancias encontramos ese vínculo. Dice en primer lugar un cuerpo y un espíritu. Si ustedes se fijan, dice que al tener nosotros un cuerpo y un espíritu se refiere a que nosotros como iglesia somos una sola cosa. No somos una multitud de individuos, sino que somos una sola iglesia. Y no solamente esta iglesia local, sino que las otras iglesias cristianas vienen a ser parte de un mismo cuerpo. Y nosotros en común tenemos al Espíritu Santo. Entonces ese es el vínculo que nosotros tenemos que apreciar y tenemos que cuidar. El hecho de saber que somos parte no de un grupo de iglesias, sino que somos una iglesia. Antes, en el pasado, nosotros fuimos enseñados a despreciar otras iglesias, a criticar otras iglesias, a ver sus defectos, a ver sus errores, a ver más bien las diferencias en lugar de ver las cosas que nos unen. Pero Pablo dice que es importante observar que somos todas un solo cuerpo. No la iglesia local de los Efesios, sino que todos los creyentes que existen son junto con nosotros un cuerpo. Ahora, algunas personas podrán decir, bueno, ¿y qué pasa con las iglesias que alaban diferente? ¿Qué pasa con las iglesias que tienen un gobierno eclesiástico diferente? Bueno, ya vamos a entrar en ese detalle más adelante. Pero aquí Pablo no nos está enseñando a ver las diferencias, sino nos está llevando a ver las similitudes que tenemos, las cosas que nos unen. Y si con otra iglesia, hermano, nosotros compartimos la misma fe en el mismo Señor Jesucristo, en el mismo Espíritu Santo, entonces ¿por qué no tenemos fraternidad? Entonces, ¿por qué señalamos a otras iglesias? ¿No son nuestros hermanos? ¿No son nuestra misma carne? Es lo que Pablo está diciendo. Él utiliza la imagen de un cuerpo para que nos demos cuenta que cuando nosotros agredimos a otra iglesia o a otro hermano, esencialmente nos estamos agrediendo a nosotros mismos. Somos parte del mismo cuerpo. Es como si la mano golpeara el estómago o como si el pie golpeara la cabeza. Eso no puede ser así, porque somos un mismo cuerpo. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que amar a los otros hermanos. Tenemos que apreciarlos, tenemos que saber que son parte de nuestra riqueza espiritual en el Señor Jesucristo. Que la misma sangre que tuvo que correr en la cruz por mis pecados es la misma sangre que corrió por la de ellos. Es la misma sangre derramada en la cruz que nos salvó a nosotros. Esa misma sangre preciosa se derramó para salvar a nuestros otros hermanos. Y eso es una riqueza espiritual. Eso nos une, no nos divide. Es por eso, hermanos, que tal vez necesitemos hacer más esfuerzos en ese aspecto. Pero al menos en esta iglesia nunca hemos rechazado una invitación que nos ha hecho otra iglesia. Nunca hemos rechazado compartir alimentos con otra iglesia. Nunca hemos rechazado participar de algún servicio si somos invitados. Y los hermanos que han participado aquí son testigos de que incluso nosotros hemos querido promover eso, porque entendemos que hay riqueza en eso. Muchos de los estudios que nosotros tomamos en esta iglesia son consecuencia de esas uniones. Son consecuencia de nosotros haber estado en unión con otra iglesia. Muchos de los estudios que hemos tomado son gracias a que otra iglesia contiene dentro de su misma estructura un seminario reformado, y yo, su servidor, he tenido la oportunidad de participar de ese seminario, de algunos estudios, y de esos mismos estudios nosotros hemos sido edificados. Entonces hay una tremenda, hermanos, bendición en sabernos parte no solamente de esta iglesia, sino de la iglesia de Cristo.
compartiendo un mismo cuerpo y sabiendo que tenemos un mismo Espíritu Santo. Dice también más adelante estos pasajes, dice un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados a una misma vocación. Que fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La cuestión también, hermanos, es que no solamente formamos parte de un mismo cuerpo, tenemos el mismo Espíritu Santo en común, sino que dice que todos nosotros apuntamos hacia una misma meta. Todos esperamos lo mismo. La esperanza última del cristiano no es llegar a tener una vida más plena y satisfactoria en el presente. Qué bueno que pase así. Qué bueno que podamos tener familia, que podamos tener buenos trabajos, que podamos tener economía para poder de repente darnos un gusto, viajar. Esas son cosas buenas que Dios tiene para nosotros, pero esa no es la meta de nuestra vocación. Nuestra vocación, hermanos, traspasa esta vida. Nuestra vocación apunta hacia la vida siguiente. La ciudad eterna es lo que nuestro ser anhela. Cantamos una alabanza que dice eso, ¿no? La ciudad de Dios es lo que anhelamos. Es donde queremos llegar. Es la glorificación de nuestros cuerpos. Es poder sentarnos a la mesa con Cristo, partir el pan y tomar la copa de vino juntos y celebrar unánimes la victoria de Cristo junto con Él, siendo verdaderamente su pueblo. Esa es nuestra vocación. Esa es nuestra meta. Y cuando nosotros nos encontramos con un hermano de otra iglesia o en esta misma iglesia, nosotros tenemos que sabernos llamados hacia una misma meta. Compartimos el trayecto. Somos compañeros de viaje. Y eso es algo bien hermoso. Porque eso significa que el camino que estamos recorriendo no lo hacemos solos. Primero, nunca estamos solos, el Señor está con nosotros, pero el segundo, tenemos compañeros de camino que tú puedes mirar a un lado y ver al hermano que está al lado de ti. Tú sabes que él va en el mismo camino, que tal vez él batalla con las mismas cosas que tú, pero tú eres su apoyo, tú eres su hombro, él se puede apoyar en ti y tú también te puedes apoyar en él. Fuimos llamados a una misma vocación, estamos caminando en el mismo sentido, entonces ¿por qué no caminar juntos? Si a final de cuentas caminamos todos hacia el mismo destino, ¿por qué no lo hacemos en equipo? ¿Por qué no nos tomamos de la mano? Se fijan, todos estos temas que hemos estado dando tienen que ver con amar la iglesia. A final de cuentas, hermanos, Dios no llamó a individuos. Dios llamó a su pueblo, a una iglesia. Eso no es algo neotestamentario. En el pasado, en el Antiguo Testamento, Dios llamó a un pueblo, a una nación completa. Dios no llamó a 10 personas y esas 10 personas fueron los elegidos de Dios y ellos llevaron a todas las personas y solamente Dios hablaba con ellos. Hermanos, Dios llamó al pueblo de Israel y puso su nombre en ese pueblo y ese pueblo era su pueblo. En el presente nosotros identificamos el pueblo de Israel con la iglesia y Dios llama a la iglesia. No existe tal concepto como el llanero solitario en el cristianismo. Una persona que vive de esa manera no ha entendido lo que es el cristianismo. No ha entendido que Dios no llama a los individuos para seguir siendo personas solitarias que persiguen el cristianismo solitario desde sus casas y que dicen la frase no típica que yo escucho es: yo estoy en paz con Dios. Es que eso de las iglesias es mucho problema, pero yo estoy en paz con Dios. No, hermano, tú no puedes estar en paz con Dios si no estás en una iglesia, porque estás escapando del orden natural que Dios le dio a las cosas. Entonces la pregunta es, ¿tú le dices a Dios cuál es el orden? ¿O Dios te dice a ti cuál es el orden? Porque Dios estableció un orden. Él dijo: voy a llamarme a mí un pueblo y ese va a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios y ellos van a saber que son mi pueblo y yo pondré mi nombre encima de ellos y ellos hablarán y predicarán el evangelio en mi nombre. Nunca en la Biblia se habla de individuos. El mismo Pablo, hermano, rendía cuentas a una iglesia. Pedro, Juan, Judas, no el traidor. Pero cualquiera de los apóstoles que usted pueda nombrar, todos, hermanos, le rendían cuentas a una iglesia. Todos pertenecían a una iglesia. No existe, hermano, argumento bíblico que una persona pueda dar para no pertenecer a una iglesia. Si uno dice que no quiere pertenecer a una iglesia, pero quiere ser cristiano, entonces tiene que cortar las cartas de Pablo, empezando por ahí,
y luego tiene que cortar el Antiguo Testamento, y luego tiene que cortar el Apocalipsis, porque todo apunta hacia cosas que se viven en el contexto de un pueblo. Todo se trata del pueblo. Por eso Pablo no nos dice que tenemos que formar relaciones con otros cristianos. Él ya da por sentado que eso existe, porque es el orden natural de las cosas. Hechos nos dice que cuando ellos predicaban el evangelio de los apóstoles, cuando ellos perseveraban en la oración y en el partimiento del pan, decía que cada día el Señor añadía a la iglesia a los que debían de ser salvos. No dice nada más y el Señor añadía a la fe a los que debían de ser salvos, sino que dice que añadía a la iglesia, porque se sobreentiende que el que cree en Cristo se une a una iglesia y sirve en esa iglesia y forma parte de la membresía de esa iglesia, ama su iglesia, busca la unidad de su iglesia y busca predicar el evangelio a otros, atrayéndolos también a sí mismos a la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo nos dice que fuimos llamados a una misma esperanza de nuestra vocación. El argumento final sería, bueno, si vamos todos para allá, andemos juntos, hagámoslo juntos. Dice que tenemos en común un Señor y una fe. Vamos a hablar primero de un Señor. Dice que para nosotros reconocer la unidad que tenemos con otros cristianos, tenemos que valorar que también tenemos un mismo Señor Jesucristo. Y si nosotros amamos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que amar a los que Él ama. Somos amigos de los que son sus amigos, ¿no? Si ellos también aman a nuestro Señor y el Señor también entregó su vida por ellos, cuanto más nosotros tenemos que también amarlos, también abrazarlos, también quererlos, también tenerles paciencia. Y toda la instrucción de Pablo que veíamos la semana pasada tiene que ver con eso, con las expresiones de amor, de afecto, de mansedumbre, de humildad, de cariño, de perdón, de tolerancia que tenemos hacia las personas que también Cristo salvó. Si Cristo dio su vida por ellos, así como también la dio por nosotros, entonces eso nos une. ¿Se fijan cómo no está hablando de las cosas que nos desunen? Porque también de ahí ahí hay tela para cortar, ¿no? Otras iglesias no tienen un pastor, tienen pastores. Otras iglesias no tienen pastores, tienen ancianos. Otras iglesias no utilizan batería, no utilizan guitarra, no utilizan bajo, utilizan piano y órgano. Otras iglesias utilizan pandero. Otras iglesias practican la danza, otras iglesias no lo hacen. Pero esas son las cosas que nos desunen. Cosas que Pablo no está diciendo. Pablo está diciéndonos las que nos unen. Si es que nos unen. ¿Verdad? Porque tenemos que tener ese mismo Señor en comunión. Es decir, una iglesia que no tiene a Jesucristo como su Señor no es nuestra hermana. Una iglesia que no tiene la misma doctrina que nosotros en cuanto a la fe no es nuestra hermana. Una iglesia que no predica al Dios Trino, al Dios Santo, al Dios Perfecto, no es nuestra hermana. Por eso el apóstol habla de las cosas que nos unen. Si tenemos un mismo Señor Jesucristo, hermanos, entonces, ¿qué importa si recogen los diezmos aquí enfrente o si lo hacen allá atrás? ¿Qué importa si tienen pastores o tienen ancianos? ¿Qué importa si tienen 1 o 10 diáconos? Si tenemos un mismo Señor Jesucristo, si creemos en la salvación a través de la fe, si creemos en la salvación por gracia, entonces lo demás son detalles. Detalles que Pablo más adelante nos va a decir cómo podemos asimilarlos. Pero primero nos habla de tener un mismo Señor Jesucristo como nuestro Señor. También nos habla de una fe, y eso es justamente lo que yo estaba diciendo. Este pasaje puede ser entendido de dos maneras. Primero está hablando de la fe salvadora, que tenemos una misma fe que nos salvó, lo cual es cierto. Si nosotros formamos parte de la iglesia de Cristo, entonces creemos en nuestro Señor Jesucristo y una misma fe nos ha salvado a todos nosotros. Sin embargo, la fe de la que Pablo aquí habla no es la fe salvífica, sino es la fe expresada como doctrina. Cuando Pablo dice, tenemos un mismo Señor y una misma fe, realmente está hablando de una misma doctrina. La doctrina, ¿cuál es la doctrina de la salvación? Porque justo antes está hablando del Señor Jesucristo, está hablando de la unidad del cuerpo, de la unidad del espíritu. Eso nos habla de la doctrina. No tanto de la fe salvífica, sino de la fe expresada en la recopilación de doctrina que tenemos como iglesia. ¿En dónde se encuentra nuestra doctrina? Pues en la palabra del Señor.
Si nosotros tenemos la misma escritura como nuestra ley de vida, como nuestra ley de fe, como nuestro dogma cristiano, si realmente la escritura es lo que nos guía, entonces eso lo tenemos en común también. Y todo lo demás que pueda haber son, repito, detalles. Son detalles. Mientras la escritura sea la misma para nosotros, la creamos, la asimilemos y sea nuestra única y suficiente verdad, entonces la misma fe nos une. Hablando de ese detalle, haciendo un pequeño paréntesis, si la doctrina es la que nos une, ¿se sienten unidos por la doctrina en la iglesia? Porque para que la doctrina nos una necesitamos conocer las mismas cosas. Entonces, hablando de eso, ¿ya pertenecen a un estudio bíblico? ¿Ya asisten a la escuela dominical en donde la doctrina se enseña? Porque el tiempo de predicación que yo tomo en la mañana es bueno, es sano que lo escuchen, los va a recargar para la semana, es la intención no mía, sino de la existencia de la predicación. El Señor nos da palabra para ustedes y para mí y salimos en la semana revitalizados por esa palabra, nos vamos instruidos, tal vez traemos cosas que estamos cargando, escuchamos la palabra el domingo y salimos de aquí listos para enfrentar una nueva semana, meditando en lo que estudiamos, pero eso, hermanos, no es doctrina. La doctrina, hermanos, al menos en esta iglesia, la enseñamos en los estudios bíblicos en casa y los estudios dominicales en la mañana, la escuela dominical. Entonces yo repito la pregunta, ¿ustedes ya asisten a donde se enseña la doctrina? Porque este pasaje se trata de guardar la unidad que tenemos como iglesia. ¿Cómo se guarda la unidad? Con la fe que nos une. Pero si la fe no nos une, si la doctrina no nos une, entonces por eso vemos iglesias que se dividen. Porque imagínense que tenemos al hermano Ismael en la mañana aquí enseñándonos acerca de cómo se debe de alabar al Señor, pero vienen 3 personas. Y esas 3 personas saben la doctrina, el hermano se las enseñó. Pero luego después vienen otras 30 personas que no escucharon ese tema. Y entonces estamos aquí cantando alabanzas a Dios y las otras 30 personas se preguntan, ¿por qué la alabanza es así? ¿Por qué la alabanza no es de otro modo? ¿Por qué no hacemos mejor esto? ¿No sería mejor? ¿No atraeríamos más personas? ¿Y ustedes quiénes creen que puedan más? ¿3 o 30? Si en cambio un hermano nos da un estudio en la mañana en la escuela dominical y nos habla acerca de por qué nosotros practicamos la doctrina tal vez de los diezmos, o nombre la que usted quiera, y entonces solo vienen 5 personas, pero la iglesia son 50 personas, entonces solo 5 guardaron la unidad de la fe. Y fíjense que la palabra dice que tenemos que estar solícitos. Es decir, que es tu trabajo. Que cuando tú vienes a la iglesia y participas de la doctrina que se enseña, tú estás guardando la unidad de la fe de la iglesia. Pero si no vamos, si no nos interesa, si no escuchamos los audios, porque tal vez decir yo trabajo, no puedo asistir, es un argumento válido. Nadie les va a pedir desde aquí que dejen su trabajo para asistir a una escuela dominical. Hay cosas que no se pueden simplemente, pero por lo menos hemos intentado que no haya una excusa. Los estudios se graban, compartimos los enlaces. Entonces, si no puedes estar a través de un medio digital. Si no puedes estar en esa hora, puedes escuchar el audio después. Pero yo repito, tienes tú que estar solícito en hacerlo. Y si no lo haces, entonces tienes que saber que no estás guardando la unidad de la fe. Y que eso, hermanos, es terriblemente peligroso. Mientras yo escuchaba esto, se me ocurrió preguntar cuántos han visto iglesias dividirse. Pero más bien, una mejor pregunta sería, ¿cuántos no han visto una iglesia dividirse? ¿Alguien podría levantar su mano? Yo creo que ninguno. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia no está solícita en guardar las cosas que la unen, en cuidar las cosas que la unen. No tienen doctrina, entonces ¿ustedes qué creen que pasa? Que somos como el conejito, ¿no?
perdido así entre el campo abierto, y pasa el águila y lo ve, y está a su suerte. No puede defenderse, no tiene argumentos para defenderse, no tiene garras para defenderse, no tiene grande musculatura para hacerle frente a sus depredadores. Él está totalmente indefenso frente a las criaturas que lo amenazan. Pues hermanos, dice la palabra que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y él no está buscando a quien devorar del mundo, ese lo tiene ganado. Ese lo tiene en la mano por default. ¿A quién está buscando devorar? A nosotros. Dice el Antiguo Testamento, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hermanos, que nosotros no seamos el pueblo que perece por no tener conocimiento. La doctrina es muy importante. Cada iglesia local entonces debe de esforzarse en que todos sus miembros puedan conocer e identificarse con la doctrina que la iglesia predica. Tiene que saber qué se enseña en su iglesia. Tiene que saberse la doctrina que predica su iglesia. Tiene que conocerla al menos, tiene que creerla. Tiene que saber por qué se cree lo que se cree. Es importante, hermanos, guardar la unidad a través de la doctrina. También habla del bautismo. Fíjense que dice, tenemos un Señor, una fe, un bautismo. El bautismo, hermanos, representa una gloriosa unidad para la iglesia. El bautismo es el canal que une al cristiano o al recién creyente con su iglesia. Hay personas que no entienden el por qué una cosa va acompañada de la otra. La respuesta es que son conclusiones lógicas. Un requisito para unirse a esta iglesia, casi como a cualquier iglesia, es el ser bautizado. Y es porque aquel que ha creído en Cristo entiende que la siguiente orden en su vida es bautizarse. El bautismo, hermanos, es la expresión física, la expresión exterior de algo que sucede en tu interior. El bautismo no es algo místico. El bautismo no es algo que va a abrir tus ojos a una nueva realidad y cuando te bautices saliendo del agua vas a ver espíritus y vas a poder hablar en lenguas. Eso no es el bautismo. El bautismo físico es una expresión de algo que sucede en tu interior. Es el reflejo exterior de una verdad interior que sucedió en ti. Cuando nosotros creímos en Cristo y entregamos nuestra vida a Él, fuimos bautizados por su Espíritu Santo en nosotros. Fuimos inundados por el Espíritu Santo y salimos como personas transformadas y cambiadas. El hecho de sumergirte en el agua solamente es la expresión extracorporal, ¿no? Así es lo fuera que vas a hacer. Es lo que el mundo va a ver que tú haces. Y ellos van a saber que tú eres cristiano por eso. Pero eso no va a cambiar tu vida. Por eso, hermanos, es que la iglesia local está compuesta por creyentes bautizados. Porque si tú creíste, tu conclusión es bautizarte. Es una orden, es lo que sigue. Vamos a leer algunos versículos para ver ese hecho en Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense que está ligado. Hacer discípulos está ligado al bautizarlos. No puede haber creyentes que no se bauticen. Es un acto de desobediencia. Si la palabra de Dios dice que cuando uno cree tiene que bautizarse, si yo digo ser creyente y no soy bautizado, estoy diciendo que soy desobediente. Si yo creo en el Señor Jesucristo, me tengo que bautizar. Marcos 16, 16, vamos a ir a ese pasaje. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí acompaña el creer con ser bautizado. Creer es igual a después ser bautizado. Creer y no ser bautizado, repito, es desobediencia. Ahora, el bautismo no es requisito para ser salvo.
Ahí mismo lo vemos, dice, el que no creyere será condenado. Por eso vemos nosotros al que estaba crucificado al lado de Jesús. Él no fue bautizado, probablemente. No se dice que haya sido así antes. Él creyó en Cristo y fue salvo. Su justificación puede ser en el reino celestial, pues creyó en el último momento. No hubo tiempo para eso. No pudo el Señor Jesucristo tomarlo, bajarlos de la cruz y vamos a bautizarte, te bautizo y luego te regreso a la cruz. No fue así. Él no tuvo tiempo. Nosotros tenemos tiempo. Es decir, para nosotros, hermanos, no hay pretexto. Yo tengo que creer en el Señor Jesucristo y eso me debe de llevar a bautizarme y a pertenecer a una iglesia. ¿En qué momento, hermanos, se escapó el orden natural de las cosas? Creer en el Señor Jesucristo es suficiente para ser salvo, sí. No es suficiente para ser obediente. Creer solo en el Señor Jesucristo es obedecer a medias. ¿Crees en el Señor Jesucristo y tu respuesta es sí? Bautízate. ¿Ya creíste en el Señor Jesucristo? Sí. ¿Ya te bautizaste? Sí. ¿Ya perteneces a una iglesia en la cual sirves? Si la respuesta es no, estás creyendo a medias. Debes de creer de verdad. Cree en el Señor Jesucristo, bautízate y pertenece a una iglesia. Sirve a tu iglesia, unifica a tu iglesia. Préstate todos los días en tu cuerpo, en tu mente, en tu alma, en tu espíritu, en tu fuerza, a que la iglesia se mantenga unida. Si nosotros, hermanos, llegamos hasta este punto y decimos, entonces, ¿por qué las iglesias se separan? Pues imagínense, si ya partiendo de que no nos bautizamos, de que no pertenecemos, ¿cómo esperamos guardar la iglesia? Entonces el hermano me ofende y claro, yo no valoro el bautismo, yo no valoro la iglesia, no valoro lo que está aquí, no valoro que estamos unidos en un cuerpo, en una mente, en un mismo bautismo, en un mismo espíritu. Si yo no valoro todas esas cosas y me agrede a alguien, pues yo ¿con qué contesto? Con la misma agresión. Si yo no valoro todo eso, entonces ¿cómo contesto? Con una forma grosera, con una forma altiva. No soy humilde, no soy generoso, no soy bondadoso, no soy amoroso, no perdono, no soy misericordioso. Pero si yo entiendo todo lo que hemos dicho hasta ahora, entonces otra vez es una conclusión lógica. Si recibo una ofensa, más vale lo que pagó Cristo. Si esta iglesia costó la sangre de Cristo, no yo con mis groserías voy a dividirla. No yo con mi forma hipócrita, grosera, altiva, orgullosa, voy a ocasionar división. Antes, dice el apóstol Pablo, mejor recibe la ofensa que afectar aquello por lo que Cristo dio su vida. Dice más adelante en Efesios, no sé yo cómo le hago para acabarme tan rápido el tiempo, voy a apresurarme. Efesios, hermanos, Efesios 4. Vamos a volver a leer nuestros pasajes. Perdonen, me fallas técnicas. Listo. Dice un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Esa es otra parte, hermanos, que nos unifica, que tenemos un Dios y Padre. Al igual que cuando hablamos del Señor Jesucristo, nosotros tenemos unidad con otras iglesias cuando ellas también predican el mismo Padre Celestial que predicamos nosotros. Es decir, este no es un mensaje ecuménico. ¿Sí? No estoy diciendo que tenemos unidad con otras doctrinas, con otras formas de iglesia, con otras expresiones de fe. No. Nosotros tenemos unidad con aquellas que predican lo mismo que nosotros, las doctrinas esenciales de la Biblia. Si alguien se pregunta cuáles son las doctrinas esenciales de la Biblia, yo insisto, asistan a un domingo, asistan a la escuela dominical, asistan a los estudios en casa, porque no lo puedo poner aquí en 5 palabras. Las doctrinas esenciales tienen que ver con la Trinidad, tienen que ver con Cristo, con la gracia, con la fe.
con solo Cristo, una sola gracia, una sola salvación. Tiene que ver con todo eso. Yo le insisto en que asista a una escuela dominical o a un grupo de estudio en casa. Entonces también nos une, hermanos, el saber que tenemos un Dios y un Padre Celestial que es en todos nosotros y por todos nosotros y en todos nosotros. Es decir, que tenemos que saber que el mismo poder espiritual que opera en nosotros, cambiándonos nuestra mente, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, es el mismo poder que opera en otros hermanos. En el hermano que está sentado al lado de usted opera el mismo poder que en usted, el mismo. Tal vez se expresa en formas diferentes porque somos personas diferentes, porque crecimos en contextos muy diferentes, pero es el mismo poder que opera en nosotros. Y es hermoso, hermanos, cuando hay cosas que nos hacen darnos cuenta de eso. Alguna vez ya lo expresé aquí en una predicación, que estábamos en un grupo teniendo una reunión, el hermano Servando, el hermano Félix, Paco y yo, estábamos hablando de cosas de la iglesia y somos de contextos bien diferentes. Sí, el hermano Félix es médico humano, tiene a su familia, tiene su contexto de vida, creció en una ciudad diferente a esta, con formas de educación diferentes. Mi papá igual tuvo su crianza muy separada de la nuestra en una época diferente. Mi hermano y yo, teniéndonos solo 5 años, tenemos formas muy diferentes de pensar. El que ha estado con nosotros se habrá dado cuenta de eso. Pero a veces cuando estábamos en esos grupos llegábamos a la misma conclusión al final de cuentas. Llegábamos a opinar lo mismo. Tal vez con matices diferentes, tal vez con formas o fórmulas diferentes, pero al final de cuentas era por la iglesia. Y eso nos daba esa unidad. Y muchas de las cosas que suceden ahora en la iglesia son porque cosas que decidimos entre nosotros. O cosas, por ejemplo, las sillas, la alfombra, la pintura, el lugar, dónde rentar, cuánto dinero íbamos a poner, cómo íbamos a acomodar, cómo iba a ser el tiempo de meditación el domingo. Son cosas que acordamos en ese grupo en unidad. Y a mí eso, hermano, se me hace algo bien bonito. Porque sí es algo para mí sobrenatural. Poder tener acuerdos ya entre personas es difícil, aun cuando es tu misma familia, o me equivoco. A veces es difícil, hermanos, aun con tus mejores amistades, con las personas que creciste es difícil. Entonces, ¿cuánto más tenemos que procurar nosotros activamente guardar la unidad que tenemos en Cristo? Si ya de por sí es difícil, hermanos, si nosotros no nos esforzamos, ¿cuánto más difícil es? Para eso el Señor nos da virtudes como la humildad, como la mansedumbre, como la paciencia, como el amor, como la paz, el sentido de unidad, el dominio propio. Son cosas que el Señor nos da a través del Espíritu Santo para mantenernos unidos. Esta es nuestra zona de práctica, practíquelos. Practique la humildad aquí, practique la paciencia, practique la misericordia, el perdón, la compasión. ¿Qué hora es? 12:30. Voy a intentar ya ir cerrando el tema. Vamos otra vez a leer ahí en Efesios. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí el apóstol Pablo nos dice que a cada uno de nosotros, y aquí es donde entra lo que yo decía al principio, a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, es decir, conforme a lo que el Señor Jesucristo tuvo para darnos. Y aquí es donde entra la pluralidad entre nosotros, que no todos estamos en el mismo lugar del camino, todos vamos hacia el mismo lugar, tal vez no todos estamos en el mismo kilómetro de ese camino, ¿sí? Algunos van más adelante, otros van más atrás, pero es el mismo camino. Algunos ya van corriendo, otros apenas están caminando. Unos ya saben cómo estar en ese camino, cómo no desviarse. Otros apenas están aprendiendo. Pero todos nosotros nos fue dada una medida. Y ahí está la pluralidad, hermanos. Que entre nosotros haya pluralidad no es algo malo, es algo bueno. Esa multitud que hay entre nosotros de opiniones, de formas de pensar, de expresiones de la gracia, es algo bueno para la iglesia. Yo les dije que en esta iglesia no intentamos crear clones míos, ni clones de nadie.
si pudiéramos de Cristo, pero eso se expresa en nuestra unidad. Nosotros como iglesia expresamos a Cristo. Es decir, cuando un hermano piensa que es mejor hacerlo de esta manera y otro hermano le dice, mira, yo pienso que a lo mejor así, y entre ellos dos llegan a un acuerdo, eso refleja a Cristo. Eso refleja el amor en Cristo. El hecho de que unos sean buenos para unas cosas y otros sean buenos para otras cosas, eso es bueno en la iglesia. Eso es muy bueno. Yo no soy bueno para hacer todas las cosas. Si acaso soy bueno para hacer algunas. Pero en ustedes hay una multitud de cosas que otros no tienen y que la iglesia lo necesita. Es que cuando Dios nos llamó a la iglesia, sí nos llama con un propósito. Y Dios nos da una configuración, digamos, de dones, de habilidades, de conocimientos, de enseñanzas que en la iglesia nos sirven. Y hay muchos ejemplos para eso. El hermano Félix, por ejemplo, nos ha ayudado en muchas de las cosas que nosotros no sabíamos hacer. Y el hermano Félix, ¿quién sabe de dónde sabe hacer esas cosas? Y dice, hermano, yo sé hacer esto por aquí y aquello. Y hermano, tú hazlo porque soy malísimo para eso. Y así con cualquiera, ¿no? El hermano Pancho, por ejemplo, hace poquito nos comentó acerca de cosas que podemos hacer aquí en el lugar que a nosotros ni se nos hubiera ocurrido, ni sabemos cómo se hace, ¿sí? Entonces, esa expresión de dones que tenemos, de talentos, de cualidades, de formas de pensar, de cosas que nos pasaron en la vida, nos es útil para la iglesia. Esas cosas que tú aprendiste en tu vida, con las que creciste y que ahora sabes hacer, sirven en la iglesia. Y si tú no las pones por obra en la iglesia, entonces, pues la iglesia está cojeando, ¿no? La iglesia le falta el dedo, le falta el pie, porque el hermano que sabe hacer eso no lo está haciendo. Porque el hermano que tiene ese talento no lo está ejerciendo. Un don siempre será un don mientras sea en la iglesia. Una persona con talentos que no los utiliza para Cristo, solo es un talento. Cuando lo pone en obra para Cristo, entonces se hace un don. Y esos dones Dios los dio a la iglesia. Dice el versículo 8, aquí ya estoy resumiendo rápidamente, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esos dones, hermanos, que son dados a la iglesia, Cristo los ganó para nosotros. Muchos aquí quieren irse por entre las ramas, ¿no? Hablando de donde dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Pero lo que está diciendo Pablo aquí, o de lo que está hablando Pablo, no es de qué significa llevar cautiva la cautividad, sino quiere hablar de lo que hizo Cristo. Que Cristo, ascendiendo, primero subiendo a lo alto, ganó para nosotros dones. Ese es el sentido del texto. Lo que el texto quiere decirnos es que esos dones que hay en la iglesia son dones que Cristo ganó para nosotros. Son dones de Cristo. Y Cristo se los dio otra vez a la iglesia, no a los individuos. Me impresiona a mí cómo hay de repente predicadores que yo no sé de dónde sacan su doctrina, que dicen yo tengo el don de esto, y allá donde yo voy yo lo hago, porque yo tengo el don de hablar en lenguas, yo tengo el don de... Una vez escuché de uno que decía que ponía la Biblia en el piso y hacía una barrera. Bueno, X, ¿verdad? Pero la Biblia no dice que Dios le dio dones a las personas. O sea, dice le dio dones a los hombres, pero no está hablando de los hombres del mundo. No está diciendo que Cristo subió a los cielos y entonces le repartió dones al mundo. Cuando dice que le dio dones a los hombres, se refiere a la iglesia. Está hablando en el contexto de la iglesia. Dios le dio esos dones a la iglesia y solo funcionan en la iglesia. Porque una persona sea talentosa y los use en la iglesia, no implica que es un don. Es cuando la persona pertenece al cuerpo de Cristo, creyó en Cristo, se bautizó, llegó a pertenecer a una iglesia y puso esos talentos por obra de Cristo. Eso es un don. Ese es el don de Cristo. Ese fue el don que Dios le entregó a la iglesia. Y dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes bajas de la tierra, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Eso tiene que ver con el tema que vamos a ver la siguiente semana. Simplemente quiero terminar con eso, que nos dice que el Señor Jesucristo descendió y se hizo el siervo sufriente, para después llegar a estar por encima de todas las cosas y llenar en la iglesia todas las cosas.
Más adelante va a hablar de lo que la iglesia tiene, como, ¿sí? Pero vamos a quedarnos aquí por hoy. Quiero cerrar, hermanos, solamente diciéndoles eso. Seamos solícitos en guardar la unidad de la iglesia. Es tarea de todos. No es tarea de los líderes. No es tarea nada más de los diáconos. No es tarea de los pastores. No es tarea de los que hacen las finanzas. No es tarea de los que sirven. Es tarea de todos. Todos los que llegan a una iglesia tienen que formar parte de esa iglesia, servir en su iglesia y estar todo el tiempo intentando activamente guardar la unidad de la fe, guardar esa comunión con los hermanos, usando el método que tenga que ser necesario. Si tengo que perdonar, voy a perdonar. Si tengo que ser compasivo, voy a ser compasivo. Si tengo que expresar misericordia, lo voy a hacer. Si tengo que exhortar a otro hermano, voy a exhortar a otro hermano. Todo sea, hermanos, por guardar la unidad de la iglesia, porque es algo hermoso que Dios nos dejó y algo que tenemos que valorar de esa manera. Amén.